Hola, ¿qué tal? Soy Pepperoni y estoy listo. ¡Listo! Para darle la receta de que va a quedar... Permítame tantito. Rubén Vedor de Puerta para servirle. Y con una oferta, con una propaganda, vengo ofreciéndole un artículo indispensable. No, gracias. Ya tengo todo lo que necesito. Pero permítame tantito. Yo vengo ofreciéndole un artículo maravilloso que le va a gustar. No, miren, de veras, no tiene caso. De veras. Ah, si no tiene caso, vengo ofreciéndole este maravilloso caso. Modelo cordobés, viene con 2 orejas y con rabo. No, pero mire, ya le dije que no, de veras, por Bueno, favor. pero yo tengo algo que usted necesita para que le saque mucho jugo a su trabajo, ¿eh? Mire usted qué chulada de aditamento. ¿Aditamento? Este es un tractor. Exactamente, extractor. Sí, pero no es tractor de jugo. No, es tractor de juego. Y es traído directamente de los United States. No, lo que yo necesito es una batidora. Ah, permítame tantito. Si lo que usted necesita es una batidora, permítame presentarle esta batichica. Se llama Dora. Es la auténtica batidora, avalada por Bruno Díaz y Ricardo Tapia. No, de veras, no quiero nada. Ya váyanse, por favor. Ya les dije no. ¡Caramba! Permítame tantito. Entonces permítame ofrecerle estos maravillosos cubiertos de plástico. A ver, esto sí, déjeme verlos. No. No los descubra, porque si no ya no serían cubiertos, serían descubiertos. Pero no se preocupe, permítame tantito, también le voy a enseñar una tetera. ¿Una tetera? Mire, una tetera para guardar las apariencias. Son talla y le talla y ya no... No quiero, no. Pero ya. Permítame tantito, porque por el mismo precio le traigo esta maravillosa olla express. Pero esa es una olla normal. No, la puede usted convertir en express. ¿En olla express? Así es. ¿Cómo? No salga sin ella. Ya, lárguese. Pero permítame tantito. Permítame ayudarlo con algo que le va a ayudar a organizar su cocina. Mire usted. Pero si este es un suspensorio. Exactamente. Aquí le sirve para que usted guarde sus blanquillos. Que más bien son cafecillos. Pero igual entra, ¿no? Aquí. Ya lléveselo. No quiero nada, de veras. Nada más guárdelos de 2 en 2 porque si no se Ya me pierde la váyase. ¿Qué no ve que tengo que dar la receta de las papas al horno? Permítame tantito. Entonces tal vez está interesado en un pelapapas. Ándale, un pelapapas. Ese sí está Permítame. bien. Sí, porque un pelapapas me sirve mucho. Aquí le traigo este maravilloso pelapapas. Traído directamente desde Roma. No, pero no se ha pelado. No, por eso, porque no se ha pelado, ya le caería bien un contecito, ¿no? Ya me voy, ya no lo soporto, ya. Pero no ya. se vaya, permítame tantito. También le traigo unos agitadores. Vienen con la cara de los paristas de la UNAM y del Subcommander. Ahí le voy. Una vez más estamos con el eminente maestro y filósofo Armando Hoyos, quien nos va a convidar de Convidar. Regalar una camioneta. Convidar. Magnífico, maestro, qué bárbaro. Su sabiduría realmente nos inunda como un maremoto. Maremoto. Drogadicto yucateco. Maremoto. Genial, maestro. Déjeme comentarle que ahora que vi a la venta su segundo libro, el Diccionario de la Real Epidemia de la Lengua, mi hija vio los libros y me dijo, tienes que comprármelos, mamá. Comprármelos. Adquirir un antiácido. Comprármelos. También puede ser tomármelos. O si fuera lotería, rascármelos. Sí, maestro, sí. Ahora, ¿por qué no nos hipnotiza con más definiciones, maestro? Claro que sí. Ponga atención. Hipnotizo. Canción oficial de los que fuman marihuana. Hipnotizo. Perdón, maestro, pero que hipnotizo no se escribe con P. Sí, pero aquí no hay P. Esta es otra palabra. Maestro, ¿y qué tal el significado de la palabra martirio? Martirio. Herramienta para darle al clavirio. Martirio. Estrepitoso, maestro, conmovedor. Ahora una palabra que se refiere al poder de la mente. Psíquico. Psíquico. Lo que le dijo el chavo al hijo de doña Florinda. Psíquico.
Maravilloso, maestro. Cuánta sabiduría. Sus comentarios son tan nutritivos. Y a propósito, la palabra tubérculo, maestro, ¿qué significa? Tubérculo. Expresión de los apaches cuando alguien los veía desnudos. Tubérculo. Delirante, maestro. Increíble. ¿Qué manera tan acertada de traducir el lenguaje? Párale al verbo, qué desagradable. Perdón, maestro. ¿Qué perdón y qué? ¿No gusta un puro? No, maestro, muchas gracias. El puro me hace estornudar. Igual que un amigo mío. A él también lo hace estornudar. ¿Qué amigo, maestro? Fumanchu. ¡Salud, maestro! ¿Entonces no quiere un puro? Está bien. No quisiera parecer remilgosa. Por cierto, si hay gatos remilgosos, ¿hay osos remilgatos? ¡Qué bárbaro! Esa es una de las mejores máximas que he escuchado, maestro. Yo lo sé. Bueno, ya guárdese el puro. Gracias, maestro. Me lo fumaré la próxima vez que vaya a un antro. Por cierto, si el antro está cerrado, ¿Perejil está abierto? Excelso, maestro. Yo lo sé. Y por último, ¿nos puede decir el significado de la palabra asesinada? Asesinada. Cuando estás estreñida. Asesinada. Prevenidos, vamos al aire. No, 8, pasa? 7, 6. Ay, no, para nada. No, mejor yo aquí, tú allá. Órale, va. No, córtale. ¿Qué es eso de toalla? Estuviste a punto de decir una marca de toallas, mi chava. Cuidadito con decir marcas en televisión sin que paguen sus menciones, ¿ok? Córrela. Oye, ay, pero qué sangrón, ¿eh? Todavía ni siquiera comenzabas. No, ¡Órale, hijo! ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? Empezandito Óyeme, ya querías óyeme. verme la cara. ¿Pero qué dije? Pues, ¿cómo que qué dijiste? No puedes decir, todavía no comenzabas. Mejor di, todavía no comen toallas femeninas absorbentes. Por favor, sí, ten cuidado, mi chavo, por favor. ¡Córrela! ¿Qué tal, amigos? Pues hoy les tengo una notición que olvídense. Se me queman las habas ya por comentarse. ¡Córtale! ¿Por qué me trona? ¿Qué pasó? ¿Por qué me tronan los dedos? ¿Dije algo indebido? ¿Alguna marca o No qué? te hagas, mi chavo, dijiste, se me queman las habas. En lugar de se me queman las habas, di, se me queman las toallas femeninas delgaditas. Por favor, sí, mi chava, seguimos. ¡Córrela! Hoy les tengo una noticia que se me queman las toallas femeninas delgaditas por comentárselas. Resulta que hace unas semanas nació la bebé de la actriz de Sexo, Pudor y Lágrimas, la gran Susana Zabaleta. ¡No, Y no, no, entonces no, me no! platicó- ¡Córtale! ¿Pero yo la qué? Es que no puedes decir Susana ¿Por Zabaleta. Mira, en lugar de Zabaleta, di toalla femenina con aletas. Bueno, con alitas. ¿Cómo voy a decir toalla femenina con alitas? No, lo dices o te... No te me pongas al brinco, mi chava. Lo dices o te vas a ver. A mí no blancarte, no está por ahí. Por favor, sí. No estoy rencorosa. No, yo no estoy rencoroso. ¡Córrela, córrela! Hace unas semanas nació la bebé de la actriz de Sexo, Pudor y Lágrimas, la gran Susana, toallas femenina con alitas. Híjole, bueno, pues yo les quiero decir que por otra parte se va a presentar este grupo, ¿cómo se llama? La presentación sabatina. ¡Córtale! ¿Ahora qué? ¿Ahora tú, mi chavo? No, ya se están pasando, Es una presentación sabatina de un grupo que yo... No puedes decir sabatina, mi chavo. Y en lugar de sabatina, di toalla femenina con Eficap que absorbe mejor, tina. Por favor, ¿sí? Oye, Por favor. no, háblenle a Campos, la verdad. A ver, Yo todavía no digo ni dónde. Bisoño, Yo le he dicho ni dónde. pues mi chichavo, cuádrate porque te me regresas a la Jusco, mi chavo. Oye, pero si todo el programa nos lo hemos pasado diciendo toallas femeninas. Ok, está bien. En lugar de decir eso, vas a decir, habrá presentaciones tinas. Ok, por Ay, no, favor, mira, mi sabes chavo. que yo ya me voy, nomás porque soy muy decente, si no yo sí te despedazaba, ¿cómo la ves? Ay, no digas despedazaba, digo desborrachera, toalla femenino ultraabsorbente.
Cuauhtémoc Blanco, ven, por favor. ¿Qué ¿Sabe qué, hijo? Yo ya me voy también. Usted váyase a fregar a su abuelita. No digas abuelita, di chocolate espumoso en barras. No, en barras no, porque soy muy feo. A ver, chamaco, te voy a leer tu horóscopo. ¿Tú qué eres? Virgo. Aquí está. Escorpión. No te acerques a la orilla porque te vas a caer. ¿Ves? Te lo dije. Te lo dije, pero eres necio. ¿Qué tal? Soy el Longe Moco. Y hoy les voy a contar una historia de mucho suspenso. Los voy a poner a temblar. Se llama La Tormenta Diabólica. Y fue horrible, fue horrible. Cuenta la leyenda que hace muchos años un barco navegaba en medio del mar. No, en medio de gritos y órdenes del capitán. ¡A favor! ¡A la proa! Bueno, el caso es que había mucho sol, pero sin embargo, una gran tormenta se avecinaba. De repente se escuchó un gran trueno que hizo que el barco se cimbrara. Se cayeron las velas con todo y mástiles. Se rompieron escaleras y se cuartió de proa a popa. El capitán se asustó tanto que llamó a su segundo de a bordo por su... Por su radio. No, lo llamó por su nombre. Sí, es que casi nunca lo llamaba así. Siempre lo llamaba por su apodo. ¡Chicarcas, ven! Pero bueno, el caso es que tenía mucho miedo. Y a la hora que oyó el segundo de a bordo la orden del capitán, subió en un segundo. No, subió en un banquito para alcanzar la cubierta. Sí, es que se habían roto las escaleras. El segundo de a bordo vio al capitán amarillo. Y eso era por el... ¿Por el susto que se pegó? No. Eso era por el bronceado que había agarrado con el sol que le había pegado de frente. Le había pegado en la cara todos los días. Eso me recuerda a una novia que tuve. ¿Se bronceaba mucho? No, es que yo le pegaba en la cara todos los días. Sí, es que siempre se iba a la playa con un bikini bien chiquito. Por detrás parecía que no traían nada. Pero de frente, no, y sí se le veía todo el... ¿El qué? ¿El qué? Pues de frente se le veía todo el bikini bien mono. Sí, y yo la verdad sí me enojaba y diario le daba sus cachetadas. Luego se iba a la playa y se tiraba a tomar el... ¿Se tiraba a tomar el sol? No, se tiraba a tomar el coco con ginebra que le regalaba el del bar de la playa. Sí, es que siempre andaba ligando con todo el mundo. Otro día se fue a la playa y se tiró... ¿Se tiró a tomar el sol? No, se tiró al del bar de la playa. Sí, es que como siempre le regalaba un coquito con ginebra. Pero luego bueno, me la ¿y agarré qué pasó con la historia del barco? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó con la historia del barco? Ah, sí, el barco. De repente comenzó a llover y el piso estaba muy resbaloso. Cuando de repente el capitán quiso tomar el timón y ¡zas! Que se resbala. ¡No, hombre! ¡Cuerda! Se ha puesto un fregadazo. ¡No! Se ha puesto un impermeable y unas botas antiderrapantes que pa' qué les cuento, muy monas. Y luego pues decidió alejarse de ahí a toda costa que le quedara cerca, ¿no? Sí, es que él seguía muy asustado. La verdad es que sí se sacó un buen susto. Se sacó un buen susto. ¡No! Se sacó un buen pomo de tequila. Dizque para el susto, ¿no? No, y bueno, obviamente se puso hasta la... ¿Hasta la qué? Se puso hasta la capucha del impermeable. Sí, porque seguía lloviendo bien duro. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Entonces, de repente se escuchó un trueno igual que el anterior o peor. Sí, entonces salió toda la tripulación a la cubierta. Todos muy asustados.
¡Ay, qué miedo, qué miedo! Me acuerdo que salieron hasta las cocineras del barco y se pusieron a rezar. ¡Ay, Virgen Santa, ayúdame por favor! Sí, es que eran muy devotas. Sí, como mi tía Tencha y mi tía Delita. Sí, ellas también eran muy devotas y todos los domingos se iban a la... ¡A la iglesia! Se iban a la iglesia. No, se iban a la sierra a matar víboras. ¿No te digo que eran muy devotas de machete y de caballo y toda la cosa? Joven, por llamarlo de algún modo, permítame tantito. Soy Rubén de Dor de Puerta y en este momento traigo a la venta este maravilloso cepillo de dientes. Mire usted qué cerdas. También cochinas. No. Ya pasó, ya pasó. ¿A poco no le gusta el mango? No, me gusta más la papaya. Además, ¿yo para qué quiero un cepillo de dientes si yo nada más tengo uno? Pues por eso, para que tenga dos, la parejita. No, sáquese Pero de aquí. permítame tantito. Sáquese de aquí o le aviento a la gárgola. ¿En qué estábamos? Sí, en fin. Que la historia cuenta que el capitán, por más que hizo por regresar, lo agarró... ¡La tormenta! ¡Lo agarró la tormenta! ¡No! Lo agarró una de las cocineras. Y lo comenzó a acariciar y a besar y a... Vente pa' acá, mi rey. Que mi capi. Y el capitán al principio no quería, pero no se pudo resistir a las caricias de la cocinera y de plano se la metió. ¿Cómo? Sí, de plano se la metió un camarote. Sí, la verdad, ahí adentro sí abusó de ella. ¿Cómo? Sí, abusó de ella porque le pidió que le preparara guauzontles y chiles en nogada a toda la tripulación. Sí, de postre unas crepas de cajeta. Y todo esto sin que cobrara horas extras. Qué abusivo, ¿no? Bueno, total, que pasando la tormenta, todos tragaron que dio gusto. Y ya después, cuando todos dormían, que se vuelve a escuchar otro gran trueno. Todos se asustaron, pero no pasó a mayores. No, había sido el capitán que le cayó mal la cena y se echó un... ¿Qué? ¿Un qué? ¿Se echó un qué? Se echó un rato a descansar. Sí, es que como le había hecho mal la cena, pues no había dormido porque se venía echando flatulencias durante toda la noche. Sí, digo, el Capi tenía más gases que San Juanico. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Bueno, me despido. Vete, no, vete, sí. Soy el Oje Moco. Oye, Als. Dime, Jaime. No, tú dime, Jaime, yo te digo Als. Muy bien, Als. Oye, ¿qué perfume traes? ¿No te acuerdas? Este me lo regaló tu abuelito la semana pasada. Es de lirio. ¿Es de lirio? ¿Sí? Ah, sí. Es de lirio acuático. Ya me acordé que me contó mi abuelo que iba en una trajinera y que metió una botellita al agua. Hueles muy bonito. Gracias. ¿Fue al lago? No, al lago no fue. Fue a Xochimilco. Aunque, ¿sabes qué? Deberías de usar un perfume de rosas. ¿Cómo rosas? ¿Qué? ¿Que como rosas? Ay, perdón si te lastimé. Pero, ¿qué? A ver, ¿me lo dices como reclamo o me lo dices como piropo? Te lo digo como piropo. No. Si me lo dijeras como piropo, me lo dirías. ¡Taconilla, pelado! Este es el baile del taconazo. ¡Ajúa! ¿Y por qué me lo dijiste con acento? Porque si lo digo sin acento, en lugar de ajúa, hubiera dicho ajua. Me refiero al acento norteño.
Ay, te oyes tan varonil hablando como norteño. Gracias por el piporro. Oye, ¿y Jaimito? Me dijo que se iba a estudiar con los niños. Y tú les crees todo lo que te dicen, ¿no? Yo no sé cómo crees en los niños. ¿Qué dices? Pues que cómo crees en los niños. Ay, sí es cierto. ¿Cómo crecen? Ayer eran unos bebecitos y ahora ya son todos unos ancianos. Pues ahí tienes a Deodoro. Ayer hospital y hoy sepelio. ¿Se peleó? Un día de estos lo van a matar por pelionero. Por cierto, supe que estaba ayer en el hospital. ¿Cómo sigue? ¿Que cómo sigue? Pues igual que cualquiera. Se pone detrás de alguien y camina atrás de él. Así sigue. ¿Y su esposa cómo está? Pues hecha pedazos. ¿Hecha pedazos? ¿Por? ¿Por aquello que te conté? Dije, ¿por qué? No, ¿por dónde? Ah, porque te digo que se le murió. No es que se le haya muerto. Lo que pasa es que se le echó a perder. Por cierto, ¿no te habías ido a los aeróbics? Pues sí, pero se me olvidó que hoy cerraban los aeróbics. Y además empezó a caer una lluvia tupidita. ¿Una lluvia tupidita? ¿Qué es tupidita? Estupidita tu abuela. Que se me haya olvidado que hoy cerraban no es para que me ofendas. ¿A ti a cada rato se te va el avión? No, el avión. Pásale, amigo, los deportes acuáticos, buceo, banana y esquí, parachute. Güerita, pasa. Amigo, ¿no quiere dar un paseo? Tenemos banana, parachute. ¿Qué? ¿Qué dijo? Parachute. No, parachutes estos. Me los enseñó Cuauhtémoc Blanco. También me sé lo Cuauhtemiña. Todo es cuestión de apretar fuerte. Mire. No, mire, joven, mire. ¿No quiere la banana? No, óigame, porque en esa banana no, porque está muy grandota. Además me acuerdo de una nana que yo tenía. ¿Nana? Sí, yo le decía la banana. ¿Por qué? Pues porque estaba todo sucio y yo le decía la banana. Y la nana lavaba. ¿Qué digo? Lavaba, la babota, óigame. ¿Era muy babotas? Sí, era tan babotas que cuando yo le decía lavabotas, ella lavaba mis botas de conscripto, óigame. Era... No, mejor voy a llamar a mi jefe, si le va a entender, jefe. Permítame tantito, mi nombre, Rubén Dedor. Y esta ocasión vengo ofreciéndole un maravilloso y fabuloso paseo en el parachute. No, mire, yo le decía a su ayudante, a este Gaby, que parachutes los que me enseñó Cuauhtémoc, óigame. Ese no es ningún problema, porque permítame decirle que si no quiere un paseo en el parachute, le puedo ofrecer un paseo en la banana, que es muy reparador. No, yo le decía al güero que esa banana está muy grandota y luego vaya Eso don no es centón. problema, porque permítame decirle que tenemos diferentes tamaños de banana. Tenemos el modelo solo para mujeres, en plátano tabasco, o el modelo infantil, en plátano dominico. Óyame, Dominico no, óyame, porque Dominico me choca porque luego me cantan como en la escuela. Dominico, Nico, va corriendo por ahí, siempre Pues si no le gusta amor. no hay ningún problema, porque permítame decirle que también tenemos las motos acuáticas con llantas de alto agarre aún en piso mojado. Ay, ándale, eso sí quiero. Yo Bueno, quiero pero lle- eso, si no, quiero- eso no es de yo- su agrado. yo- Permítame llevarlo a un paseo por los arrecifes o los arrecuacos. Arre. Ay, qué bonito los arrecuacos, sí, eso me Ahora gusta, que lo si no le compro. gusta, No, permíteme llevarlo a pescar, donde puede usted pescar desde un pez vela hasta un foco de 5000 watts. Ándale, eso, mejor eso es lo Pero que... permítame no, también que- decirle que también puede usted salir a nadar sobre las olas, como hubiera dicho el buen Juventino Rosas. Bueno, ya, acepto, no se diga más. Ahora ¿eh? que si lo que Vámonos usted a quiere es pasear sobre esquiar, las olas para lo que... voy a dar mi tarjeta para que nos acompañe en Vail, donde usted puede- Cállese, que me desespero, óigame. Permítame decirle que me ahorcó, óigame. Óigame, no, pero... No, óigame, pero me ahorcó, óigame. Pero fue sin querer. No, Permítame tantito. No, óigame. yo le permito lo que usted quiera, pero usted me ahorcó. Pero es que me desesperó. No, pero yo me sentí que lloraba, desesperó, óigame. turista. No, me ahorcó. Sí, no, pero sentí que Rarotonga me ahorcó. Me desesperaba, óigame. No, a mí no me diga raro, óigame. Óigame.
Óigame, nunca me he ahorcado un ahorcado, óigame, no, óigame. Uy, no, manita, estás desfina. Ponte. No le saque, no le saque. Hijo, ¿Qué pasó, papito? ¿por qué trajiste a este hombre al infierno? Ah, porque es de los nuestros. ¿De los nuestros? Sí, papito, es un pecador. Él mismo me lo dijo. Me dijo, yo soy un pecador. Y tengo mi lanchita y mis redes. Mira, hijo, mejor ve a hacer tu tarea mientras yo me voy con este hombre a un table dance. ¿Y para qué te lo llevas? O a ver qué pescamos. Ah, y no juegues con la tierra. No, papito. Vámonos, vámonos. Nada más cuidado con lo que pescas, ¿eh? Porque luego ni con penicilina. ¿Qué tal? Bienvenidos a la sección de cocina. Nos da mucho gusto estar nuevamente con el chef internacional, don Pepe Roni. ¡Lista! Gracias, gracias, gracias. Don Pepe, mire, antes de iniciar tenemos una carta de la señora Piquis Miquis. Nos pregunta, ¿cuál es el platillo que más recomienda para conquistar a la pareja? Ay, pues mire, muy sencillo, ¿verdad? Le voy a recomendar una rica ensalada de lechuga con berros. ¿Quiere ver? A ver. Mire, primero le echamos la lechuga. ¿Y qué más? Y luego le voy a echar los berros. Bueno. Mamacita, qué buena está. Como lo mueven los barcos, ¿a qué les vas por el pan? Ay, no, el que salió por el pan fue Fox. Bueno, ¿y qué nos va a preparar hoy? Ah, bueno, este otro es un platillo muy tradicional, ¿verdad? ¿Qué es? Este es una tinga. ¿De pollo? ¡No! ¡Prepararla! Es que es muy difícil hacerla, ¿no sabe? ¡Qué tinga! Pues sí, se ve muy buena. Sí, usted también. ¿Cómo? No, que coma, pues coma, mire, aquí está, si quiere, lleguen, ¿verdad? A ver, ¿qué más nos va a recomendar? Mire, este es algo para la dieta. Los ricos sándwiches de atún en agua son muy ligeros y así evitas comer tantas... Gracias. De nada, chula, de nada. Bueno, aquí están, pruébelos para ver si les gustan. Están deliciosos, amigos. Pero... Este es atún en aceite, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no queda atún en agua? ¡Ah, sí es cierto! Aquí está el atún y aquí está el enagua. ¡Listo! ¡Listo! Bueno, a ver, ¿y qué otro platillo nos va a preparar? Ah, por último, vamos a preparar el delicioso lechón a la cacerole. ¿El lechón a la cacerole? Así es. ¿Francés? Así es, sí, así es. Miren, primero que nada necesitamos le cacerole. Perfecto, le cacerole. Ajá. ¿Y el lechón? ¡Ah! ¿Lechón? Aquí está, mire. Este es le cacerole y este es lechón. ¡Lista! Yo le recomiendo que siempre que prepare este platillo, el lechón esté bien limpio. Porque si no, a la hora del hervor, le suelto un buque de frijol muy penetrante. Que para qué le cuento, ¿no? Bueno, sí. Aquí le paramos, ¿no? No, pues donde quieran, mi reina. ¡Lista! Terminamos. ¡Lista! ¡Yo soy el hombre Moco! Y hoy les voy a contar una historia que fue... ¡Muy bonita! No, fue... ¡Muy linda! No, fue... Ah, sí, ya me acordé. Fue horrible.
contado. Es la historia de millones de personas que estaban viendo la tele y escuchando una historia muy bonita, que era contada por un muchacho muy guapo. Cuando de repente, en la parte más interesante, ¡zas!, te empiezan a pasar unos comerciales. El primero en pasar fue uno de Saba que decía que la menstruación es algo muy natural y que los hombres también deberían tenerla. ¡Ay, qué sangrona! La verdad es que la toalla Saba sí es súper delgadita y es reteabsorbente porque tiene... Eficap. Eso, Eficap. Es buenísima la toalla Saba. Luego pasó un comercial de Pritz. Sí, un corrector con el que se puede corregir un error hecho la prueba varias veces y la verdad sí es rapidísimo. Y muy bueno el Pritz Roller con su práctica punta giratoria. Con ese voy a traer un pegue que wow. Y luego empezó a pasar un comercial navideño de un abuelito que le estaba pidiendo a su familia que pensara para este 2000 en los valores. O sea, en la lana, en el billete. Era un comercial de Banorte que decía que con solo 500 pesos que ahorraran en suma de Banorte, tenían 4 super oportunidades de ganar. 3 al instante y otra en el sorteo navideño. Buena onda el abuelito. Y buena onda eso de rascarle y sumarle un billete a tu cuenta suma de Banorte. El caso es que después vino un comercial de Lalos. Yo le digo Lalos porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Pero se llama Eduardos. Qué bonita ropa esa de Eduardos. Y qué colores tan floridos. Ay, a mí me gusta un chorro. Lástima que mi tía Tencha no la use, porque llamaría tanto la atención como este chavo. Y luego por andar ahí volteando se andan poniendo en su cuerpecito esta bonita ropa. Ay, el caso es que después, ¡ay, ojón! Un comercial rete bonito de Sky Kids, donde un chavito andaba rete contento, baile y baile, porque había aprendido su diversión con Sky Kids y Bruno. ¿Y cómo no iba a estar contento si tenía más de 6,000 programas? El chamaco estaba feliz. Claro, Sky Kids, solo con Sky. Y luego llegó un comercial del aceite Quaker State, que ellos le dicen Quaker State. Qué bueno es ese Quaker State. Y el caso es que salió Adrián Fernández. Ay, qué bueno y qué rápido es el Adrián. La semana pasada ganó la carrera. Pues cómo no, si usa Quaker State, su copiloto, que es adrenalina pura para su motor. Pero un comercial que también salió fue uno de Mi Mejor Amiga. O sea, así se llama esta muñequita. Mi Mejor Amiga. Y es que esa muñeca realmente habla, canta y platica con las niñas. Igual que yo cuando platico con mi gárgola. Sí, nomás que esta es güerita y está bien bonita. Bueno, también estaba un comercial de jeans Oggy. Sí, era de una chava muy cuero. Y también estaba un chavo a su lado. Bueno, carita el tipo, ¿eh? Sí, se parecía a mí. Ay, qué locochón estaba ese anuncio. Y qué bonitos los jeans Oggy. Son básicos, como yo. Y finalmente pasó otro comercial de Saba que decía que con Saba te puedes aventar en paracaídas o del bungee. Pero realmente se estaban cotorreando esos comerciales exagerados de las otras toallas. Porque al final de cuentas, el chiste nomás es sentirse bien en esos días, como con Saba. Total, que los comerciales siguieron pasando hasta que el longe moco gritó. Y entonces los comercialitos se asustaron y se fueron. Pero lo que nadie sabe y nadie supo fue que todos los televidentes se quedaron viendo los comerciales completitos. Se los chutaron completitos. Ni cuenta se dieron. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Bueno, ya me voy a la... ¿A la casa? ¡No! ¿A la fregada? ¡No! Me voy a la 1, a las 2 y a las 3. Yo fui el longe moco. Ay, ¿dónde estoy? Este es el lobby. Pero pasen por acá y les voy a enseñar el resto del hotel mientras les explico lo de los tiempos compartidos. Este es uno de los varios restaurantes con los que cuenta el hotel. Miren, con vista al mar, qué bonito. Este es nuestro gimnasio, señores Luche, ¿les gusta? Mire, mi amor, este aparato es para reafirmar los pectorales. ¿Qué estás tratando de decirme, baboso? Si tengo los pechos aguados es porque tú te la has pasado mayugándomelos desde que éramos novios. Infeliz libidinoso.
Bueno, ya. Ay, ¿por qué no pasamos a la alberca? Sí, por favor, por Ándale, este lado. Feliz. ándale, ya No, vete a la suéltame, alberca. baboso. Ay. Pasen por aquí, por favor. Finalmente, esta es el área de la alberca. Ay, qué bonita está. Permítame tantito. Mi nombre es Rubén Dedor. Y si usted es un amante del nado sincronizado, venimos vendiéndole estas maravillosas sincronizadas. No, gracias, de veras, muy amable, gracias. Bueno, antes de que firmen el contrato del tiempo compartido, debo hacerles unas pequeñas preguntitas, ¿sí? Mire, en realidad no nos interesa mucho, ¿verdad, Federica? A nosotros nos dijeron que nada más nos invitaban a desayunar. Claro, si a este no le dicen 2 veces, le encanta la gorra. ¿O no, Ludovico? Bueno, ¿cuánto tiempo tienen de casados? No, mire, le digo que el tiempo compartido no nos interesa, de veras. 8 años. ¿8 años? ¿Te da vergüenza decirle la verdad porque se va a enterar de que nuestro hijo tiene 8 y medio? ¿Qué tiene? Que se entere de las bajezas que me hiciste. Porque eso que me hiciste no tiene nombre. Pues, ¿cómo no? Se llama Ludoviquito. Bueno, no importa. ¿Cuál es su ingreso mensual, señor? Ay, a ver si a usted sí le dice, porque a mí en 8 años no ha querido decirme. Oh, si cuando llegan los estados de cuenta se los traga a pedazos con tal de que yo no los vea. Bueno, ya, mujer, ya no inventes. ¡Ay, inventó! Y el otro día que te metí el dedo a la garganta para que vomitaras, ¿a poco no te salió un papelito todo guacareado de 800 pesos a nombre de masajes ejecutivos, pervertido? Bueno, ya. Bueno, ¿solo tienen un hijo? ¿Sabe? Ya nos tenemos que ir. Sí, nada más tenemos uno. Sí, porque no se vaya a aguadar la señora. Y como no sé por qué le da migraña todas las noches, pues sí, nada más un hijo, un solo hijo, ¿verdad? Bueno, un hijo a punto, sí. Un solo hijo. Bueno, habría que ver, porque yo sigo sin saber de dónde sacó las orejotas y la barba partida el bebé de la vecinita que es madre soltera. ¿Tú qué crees, mi amor? ¿No estaría bien que lo incluyéramos en el tiempo compartido? Bueno, había que hacer una prueba de ADN, ¿verdad? Y si sale positiva, ¿cómo no? Con mucho gusto lo incluimos. No, de veras, le agradecemos todo, muchas gracias. Sí. Le agradecemos, pero no. Ok, No. ¿me dice sus edades, por favor? ¿Cómo no? Faltaba más. Yo, 32. Y ella, aunque usted no lo crea... ¿Sabe qué? Ya nos hartó con su mugroso tiempo compartido, ¿verdad, mi amor? Ya vámonos porque te quiere hacer firmar con puros engaños. Me quiere hacer firmar con puros engaños. Me suena, fíjate. ¿Dónde me hicieron eso? Que mi familia es de abolengo. Mis abuelos son franceses. Que mi papá tiene muchos ranchos. ¿O qué tal? Tú eres el primer hombre en mi vida. Lo que pasa es que de chiquita me pegué en el sub y baja. Bueno, ya. Nada más por puro formulismo. ¿Hay alguna enfermedad en la familia de alguno de ustedes? Bueno, ya nos vamos, ¿eh? Ya nos no, vamos. No. Cuéntale, ¿de qué murió tu tío? Bueno, mi tío murió porque le pegaron. Ay, no me diga. Lo golpearon en la calle. No, le pegaron un herpes en... ¿En la boca? No, en un table dance. ¿Por qué mejor nos vamos allá adentro y ahí me explican? No, que todo mundo se entere. La clase de familita que tiene este. ¿Sí? ¿Y por qué no les dices que fuiste Chica Andrade junto con la Trevi y con las demás? ¡Cállate, baboso! No, que tú roncas en las noches. Sí, pero yo no dejo la almohada llena de cerilla. Sí, pero yo no dejo los calzones llenos de canela. ¿Y tus flatulencias? No huelen tan feas como las tuyas. No, pero hasta me chillan los ojitos, nada más empiezo me empiezan a llorar los ojos. Iztapa apareció ante los ojos de Eugenio como una promesa absurda y luminosa al mismo tiempo. Una de esas postales que parecen inventadas por alguien que jamás ha tenido que pagar una cuenta de luz o explicar a su esposa por qué volvió a llegar tarde sin dinero y con olor a cantina barata, y sin embargo ahí estaba él, bajándose del autobús con una maleta prestada, una camisa que no combinaba con el clima y una sonrisa automática que había aprendido a usar como defensa desde hacía años. ¿Por qué? Eugenio no viajaba a Iztapa buscando descanso sino huyendo de una cadena de pequeños fracasos acumulados que lo habían convertido en un experto en improvisar excusas. Y mientras el sol caía con una elegancia insultante sobre el mar, él pensaba que tal vez, solo tal vez, ese lugar podía servirle para empezar una mentira nueva que fuera tan grande y tan bonita que incluso él mismo pudiera creerla. El viaje había sido una idea mal explicada de su primo Ramiro. Un tipo que siempre hablaba como si estuviera vendiendo tiempo compartido aunque viviera en un cuarto rentado. Y que le había prometido a Eugenio un trabajo temporal en un hotel, algo sencillo, nada complicado.
Solo atender a unos turistas, sonreír mucho, decir sí a todo y no preguntar demasiado. Y Eugenio aceptó porque decir que no implicaba quedarse en casa enfrentando a Silvia, su esposa, y a la montaña de reproches que ella ya tenía ensayados desde hacía semanas. Así que ahora, caminando por la avenida principal de Iztapa, Eugenio se sentía como un actor secundario que por error había llegado a una película con demasiado presupuesto, rodeado de palmeras perfectamente alineadas, restaurantes con nombres en inglés mal pronunciado y parejas que caminaban de la mano como si el mundo fuera una cosa sencilla que solo requería amor y protector solar. En ese desfile de felicidad ajena fue cuando la vio por primera vez, sentada en una terraza frente al mar, leyendo un libro que parecía demasiado serio para ese paisaje, con el cabello recogido de manera descuidada y una expresión concentrada que no encajaba con la idea que Eugenio tenía de las turistas, y esa mujer, que más tarde sabría que se llamaba Laura, levantó la vista justo cuando él tropezó con una de esas macetas gigantes que decoraban el lugar, provocando un pequeño escándalo de tierra, hojas y dignidad perdida. Y aunque Eugenio estaba acostumbrado a hacer el ridículo, esa vez sintió algo distinto, una especie de vergüenza elegante que le hizo arreglarse la camisa y sonreír de una forma menos exagerada, como si quisiera demostrarle a una desconocida que en el fondo no era tan torpe como parecía. Laura no se rió, lo cual fue extraño, simplemente lo observó con una mezcla de curiosidad y paciencia, como quien mira una escena que no esperaba pero decide no juzgar de inmediato. Y ese gesto silencioso se le quedó grabado a Eugenio durante el resto del día, incluso mientras Ramiro le explicaba, con una cerveza en la mano, que el trabajo consistía básicamente en hacerse pasar por coordinador de actividades culturales del hotel, un título ridículo para alguien que apenas sabía coordinar sus propias mentiras, pero que sonaba lo suficientemente importante como para impresionar a los turistas y justificar propinas ocasionales. Esa noche, acostado en una habitación compartida con Ramiro, Eugenio pensó en Silvia, en cómo ella probablemente estaría viendo la televisión con ese silencio tenso que precede a una discusión larga. Y pensó también en Laura, sin saber por qué, preguntándose qué tipo de persona llevaba un libro tan grueso a una playa y si alguien así podría notar las grietas de un hombre que se había pasado la vida disimulando. Al día siguiente, el hotel resultó ser menos lujoso de lo que Ramiro había prometido, pero para Eugenio eso no importaba, porque cada vez que caminaba por el lobby con su gafete improvisado sentía que estaba interpretando una versión mejorada de sí mismo, un Eugenio con propósito, con una función clara en el mundo, y fue en uno de esos recorridos cuando volvió a encontrarse con Laura, esta vez de pie frente a un mural turístico, observando con atención las fotos de excursiones como si estuviera evaluando opciones importantes, y Eugenio, impulsado por una valentía que solo aparece cuando uno no tiene nada que perder, se acercó y comenzó a explicarle con entusiasmo exagerado las maravillas de Iztapa, mezclando datos reales con otros completamente inventados, hablando de pueblos mágicos cercanos, de playas secretas que solo los locales conocían y de atardeceres que, según él, podían cambiar la vida de cualquiera. Y Laura lo escuchó con una sonrisa leve, haciendo preguntas precisas que obligaban a Eugenio a improvisar respuestas cada vez más elaboradas, hasta que finalmente ella le dijo que sabía que él estaba exagerando. No con burla sino con una honestidad tranquila que lo desarmó por completo. En lugar de molestarse, Eugenio se rió, una risa sincera que no usaba desde hacía tiempo, y le confesó que no era exactamente un experto, que en realidad había llegado hacía apenas un día, y Laura, lejos de decepcionarse, pareció relajarse aún más, como si esa confesión lo hubiera convertido en alguien real, y no en otro empleado más recitando un guión turístico. Caminaron juntos por la playa mientras el sol comenzaba a caer, hablando de cosas pequeñas que poco a poco se volvían importantes, de trabajos que no salieron como se esperaba, de decisiones tomadas por inercia, de relaciones que se habían quedado suspendidas en una rutina cómoda pero vacía, y Eugenio sintió, con una mezcla de culpa y emoción, que estaba diciendo en voz alta pensamientos que nunca se había permitido formular frente a Silvia, porque con Laura no sentía la necesidad de defenderse, de justificar cada error, de adornar cada fracaso. Esa cercanía inesperada lo asustó, pero al mismo tiempo lo hizo sentir vivo de una manera que no recordaba, como si Iztapa no fuera solo un lugar turístico sino un escenario diseñado específicamente para obligarlo a mirarse sin filtros, y cuando Laura le dijo que estaría en la ciudad una semana más, Eugenio sintió que el tiempo, por primera vez en mucho tiempo, se abría como una posibilidad y no como una amenaza. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hotel, Eugenio pensó en la palabra romance y le pareció ridícula para alguien como él, pero también pensó que tal vez el romance no tenía que ver solo con el amor,
sino con la posibilidad de reinventarse frente a alguien que no conoce tu historial de errores. Y con ese pensamiento se durmió, sin saber que ese viaje, que había comenzado como una simple huida, estaba a punto de convertirse en el punto de quiebre más importante de su vida, porque Iztapa, con su calma engañosa y su belleza casi cruel, no iba a permitirle seguir siendo el mismo por mucho tiempo más. El segundo día de Eugenio en Iztapa comenzó con una sensación incómoda que no lograba identificar del todo. Una mezcla de entusiasmo mal disimulado y culpa persistente que le pesaba en el pecho desde que abrió los ojos y recordó, con una claridad casi dolorosa, la forma en que Laura había sonreído la tarde anterior. Una sonrisa que no prometía nada pero que tampoco cerraba ninguna puerta. Y mientras se duchaba con el agua tibia del hotel barato pensó que ese tipo de emociones eran peligrosas. Para un hombre como él, casado, cansado y experto en convertir pequeñas oportunidades en grandes problemas. Pero aún así no pudo evitar arreglarse con más cuidado de lo habitual, eligiendo una camisa menos arrugada, peinándose frente al espejo con una seriedad que rozaba lo solemne, como si se preparara para una cita que oficialmente no existía. En el comedor del hotel, Ramiro ya estaba sentado devorando unos huevos revueltos con la prisa de quien siempre teme que la vida le quite algo si se distrae, y apenas vio a Eugenio le lanzó una mirada cómplice, preguntándole con una sonrisa torcida si ya había empezado a conquistar turistas, insinuando propinas generosas y aventuras fugaces, a lo que Eugenio respondió con evasivas, porque no sabía cómo explicar que lo que sentía no encajaba con ese tono burlón, que no se trataba de una conquista sino de una curiosidad profunda que lo había descolocado. Durante la mañana, Eugenio cumplió con sus tareas inventadas, organizando actividades improvisadas que consistían más en contar historias que en coordinar eventos reales, hablando con familias que buscaban diversión sin complicaciones y con parejas jóvenes que parecían convencidas de que el amor era eterno mientras durara el viaje, y en cada conversación, sin darse cuenta, Eugenio buscaba un rostro específico entre la multitud, una figura sentada con un libro o caminando descalza por la arena. Hasta que finalmente la vio. Laura estaba en la orilla del mar, con los pantalones arremangados y los pies hundidos en el agua, observando las olas con una atención casi científica, como si intentara descifrar un patrón invisible. Eugenio dudó unos segundos antes de acercarse, sintiendo esa inseguridad torpe que creía haber dejado atrás con la adolescencia, pero al final se decidió, usando como excusa una explicación absurda sobre las mareas que terminó convirtiéndose en otra conversación, inesperadamente fluida, y Laura lo escuchó con interés genuino, corrigiéndolo de vez en cuando con datos precisos que revelaban su formación como bióloga marina, algo que Eugenio no había imaginado pero que le pareció perfectamente coherente con su manera de observar el mundo. Caminaron juntos nuevamente, esta vez con menos formalidades, hablando de estudios abandonados, de trabajos aceptados por necesidad y no por vocación, de la forma en que la vida parece empujarte suavemente hacia decisiones que un día despiertas sin recordar haber elegido. Y Eugenio se sorprendió a sí mismo confesando detalles de su matrimonio que normalmente habría ocultado, hablando de Silvia sin odio ni dramatismo, describiendo una relación que no estaba rota pero tampoco viva, una convivencia hecha de costumbre y silencios largos que ya no dolían porque se habían vuelto normales. Laura no lo juzgó, no ofreció consejos, simplemente escuchó, y esa escucha atenta fue más reconfortante que cualquier solución práctica. Porque Eugenio se dio cuenta de que llevaba años sin sentirse realmente escuchado, incluso por la persona que compartía su cama. El día avanzó entre pequeñas aventuras improvisadas, una comida en un restaurante modesto donde Laura insistió en pagar su parte, rompiendo sin esfuerzo otro de los guiones que Eugenio solía seguir, una visita a un mercado local donde él intentó regatear sin éxito y terminó pagando de más mientras Laura se reía con una risa abierta y contagiosa que atrajo miradas curiosas. Y en cada momento Eugenio sentía que estaba viviendo una versión alternativa de sí mismo, una en la que no tenía que exagerar ni ocultar tanto, una en la que podía permitirse ser simplemente un hombre confundido disfrutando de una compañía inesperada. Sin embargo, a medida que la tarde caía, la culpa regresó con fuerza, recordándole que esa ligereza tenía un precio, que Silvia existía más allá de la distancia física, que su matrimonio no se suspendía automáticamente por haber cambiado de escenario. Y ese conflicto interno se reflejó en un silencio repentino que Laura notó de inmediato, preguntándole con suavidad si todo estaba bien, y Eugenio, después de dudarlo, decidió no mentir, confesando que se sentía atrapado entre el presente que estaba disfrutando y un pasado que no sabía cómo enfrentar, y Laura, lejos de incomodarse, le dijo que entendía perfectamente, que ella también había viajado a Iztapa huyendo de una decisión importante que no se atrevía a tomar.
Una oferta de trabajo en otro país que implicaba dejar atrás una vida construida con esfuerzo y miedo al cambio. Esa revelación creó una complicidad más profunda. Una sensación de estar compartiendo un espacio seguro donde las dudas podían existir sin necesidad de resolverse de inmediato, y mientras el sol se ocultaba una vez más, Eugenio se dio cuenta de que Iztapa estaba funcionando como un espejo incómodo, reflejando no solo lo que deseaba sino también lo que había evitado durante años. Al despedirse esa noche, no hubo promesas ni gestos exagerados. Solo un abrazo breve pero significativo que dejó a Eugenio con una inquietud persistente. Una mezcla de esperanza y temor que lo acompañó de regreso al hotel, donde Ramiro lo esperaba con historias exageradas de turistas borrachos y oportunidades perdidas, ajeno por completo al torbellino emocional que se estaba gestando en la vida de su primo. Acostado en la cama, Eugenio miró el techo con una lucidez que lo sorprendió, preguntándose si era posible que un encuentro tan breve pudiera tener tanto impacto, si Laura representaba una tentación peligrosa o una señal necesaria, y aunque no tenía respuestas, supo que algo había cambiado, que ya no podía seguir fingiendo que su vida era una serie de accidentes inevitables, porque Iztapa, con su ritmo lento y su belleza insistente, estaba obligándolo a reconocer que incluso las mentiras más cómodas terminan exigiendo una verdad a cambio, y con ese pensamiento, cargado de incertidumbre y una emoción difícil de nombrar, Eugenio se quedó dormido, sin saber que los días siguientes pondrían a prueba su capacidad para elegir entre la seguridad conocida y la posibilidad, siempre aterradora, de un cambio real. El tercer día amaneció con una claridad casi ofensiva, de esas mañanas en las que el cielo parece decidido a no permitir excusas, y Eugenio despertó antes de que el ruido del hotel comenzara su rutina habitual, sintiendo que algo dentro de él estaba cambiando de forma lenta pero irreversible, como una marea interna que ya no obedecía a sus intentos de control, y mientras se vestía pensó que quizá la vida siempre había sido así, solo que él había pasado demasiado tiempo distraído, fingiendo no escuchar ese murmullo constante que ahora, en Iztapa, se había vuelto imposible de ignorar. Ramiro seguía dormido, roncando con la tranquilidad de quien no se hace demasiadas preguntas, y Eugenio salió sin hacer ruido, caminando hacia la playa con la excusa mental de despejarse antes de empezar el día, aunque en el fondo sabía que estaba buscando algo más, o a alguien, y no se sorprendió cuando encontró a Laura sentada sobre una toalla, observando el mar con una taza de café en la mano, como si ese encuentro hubiera sido acordado de antemano por una fuerza que no necesitaba explicaciones. Se saludaron con naturalidad, sin la timidez inicial ni la urgencia de los días anteriores, y comenzaron a hablar de trivialidades que poco a poco se transformaron en reflexiones más profundas, sobre la sensación extraña de vivir suspendidos en un paréntesis, sobre cómo los viajes a veces funcionan como versiones condensadas de la vida, donde todo se siente más intenso porque el tiempo parece limitado. Laura le contó con más detalle sobre la oferta de trabajo que la tenía inquieta, un proyecto de investigación en otro país que representaba un sueño profesional largamente postergado pero que implicaba dejar atrás a su familia, sus amigos y una relación que ya no sabía cómo definir. Y Eugenio escuchó con atención, reconociendo en sus palabras una duda similar a la suya, esa parálisis que nace cuando el miedo al cambio se disfraza de responsabilidad. Caminaron durante horas, alejándose de las zonas turísticas hacia playas menos concurridas, hablando de decisiones pequeñas que habían tenido consecuencias enormes, de oportunidades ignoradas por comodidad, de la manera en que uno se acostumbra a vivir dentro de una versión reducida de sí mismo sin darse cuenta, y Eugenio se sorprendió confesando que siempre había soñado con escribir, no grandes novelas ni historias memorables, sino simplemente escribir algo que fuera honestamente suyo, un deseo que había enterrado bajo trabajos mediocres y rutinas seguras, y Laura lo animó sin solemnidad, diciéndole que nunca era demasiado tarde para empezar, que el tiempo perdido solo existe cuando uno se rinde del todo. Esa frase se le quedó clavada como una espina suave, incómoda pero necesaria, y mientras regresaban al hotel, Eugenio comenzó a notar con mayor claridad la tensión entre lo que estaba viviendo y lo que había dejado atrás, una tensión que ya no podía ignorar ni disimular con humor. Por la tarde, Ramiro organizó una salida improvisada con otros empleados y algunos turistas, una mezcla caótica de risas forzadas, alcohol barato y música demasiado alta, y Eugenio aceptó más por inercia que por entusiasmo, invitando a Laura con la esperanza secreta de que ese ambiente no rompiera la burbuja que habían construido. Pero la noche avanzó de manera torpe, con conversaciones superficiales y comentarios fuera de lugar que contrastaban con la conexión tranquila que Eugenio había experimentado con ella, y Laura, aunque amable, comenzó a mostrarse distante, como si esa versión social de Eugenio le recordara algo que prefería no enfrentar.
En medio del ruido y las luces artificiales, Eugenio se dio cuenta de que no podía sostener ambos mundos al mismo tiempo, que la persona que intentaba ser con Laura no encajaba con el personaje exagerado que había perfeccionado durante años para sobrevivir, y esa revelación lo dejó inquieto, observando la escena desde fuera, como si ya no perteneciera del todo a ese lugar. Al final de la noche, Laura se despidió antes de lo esperado, diciendo que necesitaba estar sola, y Eugenio no intentó detenerla, comprendiendo que ese espacio era necesario, no solo para ella sino también para él. Y mientras caminaba de regreso al hotel sintió una soledad distinta, menos pesada pero más honesta, una soledad que no se llenaba con ruido sino con preguntas inevitables. En la habitación, Ramiro dormía profundamente, ajeno a cualquier conflicto existencial, y Eugenio se sentó en la cama con el teléfono en la mano, dudando durante largos minutos antes de abrir el chat con Silvia, leyendo mensajes antiguos que hablaban de compras pendientes y asuntos domésticos, de una vida que seguía avanzando sin él, y por primera vez no sintió el impulso inmediato de mentir, de inventar una versión conveniente de sus días, sino una necesidad urgente de sinceridad, aunque no supiera todavía cómo articularla. Se quedó despierto hasta tarde, pensando en Laura, en Silvia, en sí mismo, entendiendo que Iztapa ya no era solo un escape sino un punto de inflexión incómodo, un lugar donde las decisiones postergadas comenzaban a exigir una respuesta, y aunque el miedo seguía ahí, constante y familiar, también empezó a surgir una determinación tímida, la idea de que tal vez no podía seguir viviendo como si todo fuera provisional, como si siempre hubiera un mañana indefinido para arreglarlo todo. Antes de dormir, Eugenio tomó una libreta vieja que había en su maleta y escribió unas líneas torpes pero sinceras, sin saber exactamente para quién eran, solo sintiendo que necesitaba dejar constancia de ese momento, de esa versión de sí mismo que estaba empezando a despertar, y con ese gesto sencillo, casi insignificante, se dio cuenta de que el romance que estaba viviendo en Iztapa no se limitaba a una persona ni a un lugar, sino que tenía que ver con la posibilidad de reconciliarse con lo que había dejado pendiente durante años, una posibilidad frágil, incierta, pero real, que lo acompañó mientras finalmente cerraba los ojos, consciente de que los días siguientes no serían fáciles, pero también de que ya no quería volver atrás. El cuarto día llegó envuelto en una calma extraña, como si el lugar entero hubiera decidido bajar el volumen para obligar a Eugenio a escucharse con mayor claridad, y al despertar sintió una pesadez distinta, no la del cansancio físico sino la de las decisiones que comienzan a formarse sin pedir permiso, esas que ya no pueden ignorarse con bromas o aplazamientos. Y mientras se vestía recordó las líneas torpes que había escrito la noche anterior, preguntándose si ese impulso repentino de escribir era solo una emoción pasajera o el inicio de algo que llevaba años esperando una excusa para salir. Laura no apareció por la mañana, y esa ausencia, más que decepcionarlo, le provocó una inquietud silenciosa, porque comprendió que la distancia que ella había marcado la noche anterior no era un castigo sino una advertencia, una forma de decirle que no bastaba con sentirse diferente, que debía actuar en consecuencia, y ese pensamiento lo acompañó durante las horas en que cumplió con sus tareas en el hotel, sonriendo a turistas y explicando actividades con la voz automática de siempre, aunque por dentro sentía que ese personaje comenzaba a resultarle ajeno, casi incómodo. Al mediodía, mientras almorzaba solo, recibió un mensaje de Silvia, breve y aparentemente inocente, preguntándole cómo iba el trabajo y si había encontrado algo decente para comer, y Eugenio se quedó mirando la pantalla durante largos segundos, sorprendido por la normalidad del mensaje, por la manera en que la vida cotidiana insistía en mantenerse intacta a pesar del terremoto interno que él estaba viviendo, y por primera vez sintió que esa normalidad ya no era un refugio sino una jaula. ¿Discreta? Respondió con honestidad medida, sin exageraciones ni mentiras elaboradas, y ese pequeño gesto le produjo una sensación extraña, una mezcla de alivio y miedo, como si estuviera quitando una pieza fundamental de la estructura que había sostenido su vida durante años. Por la tarde, decidió salir a caminar sin rumbo, alejándose del hotel y de las zonas concurridas, dejándose llevar por calles menos pulidas donde Iztapa mostraba una cara más real, con tiendas pequeñas, vecinos sentados frente a sus casas y un ritmo que no estaba diseñado para turistas. Y en ese recorrido casual se encontró nuevamente con Laura, sentada en un café discreto, escribiendo en una libreta similar a la suya, y ese detalle, tan simple, le pareció una coincidencia cargada de significado. Se saludaron con una sonrisa cautelosa, y Laura lo invitó a sentarse sin ceremonias, retomando la conversación con una naturalidad que confirmaba que la distancia de la noche anterior había sido necesaria para ambos, y hablaron de lo que había quedado suspendido,
de la incomodidad que se siente cuando uno empieza a verse con demasiada claridad, de la tentación de retroceder hacia lo conocido aunque ya no satisfaga. Eugenio le confesó que había empezado a escribir de nuevo, sin saber muy bien por qué, solo sintiendo que necesitaba ordenar lo que estaba pasando dentro de él. Y Laura le habló de su miedo a aceptar la oferta de trabajo, no porque dudara de su capacidad, sino porque implicaba admitir que la vida que había construido hasta ese momento no era suficiente. Una admisión que duele más que cualquier fracaso. Caminaron juntos otra vez, esta vez con un silencio cómodo que no exigía explicaciones constantes, entendiendo que algunas cosas se procesan mejor sin palabras, y Eugenio sintió una cercanía distinta, menos idealizada y más real, una conexión basada no en la evasión sino en el reconocimiento mutuo de sus contradicciones. Sin embargo, esa misma honestidad trajo consigo una tensión inevitable, porque ambos sabían que lo que estaban compartiendo no podía quedarse en ese espacio ambiguo sin consecuencias. Y al caer la tarde, Laura le dijo con claridad que no buscaba convertirse en una escapatoria ni en una excusa, que lo que estaba viviendo con él tenía valor precisamente porque los obligaba a enfrentar lo que habían evitado durante años. Esa afirmación, lejos de incomodarlo, le provocó un respeto profundo, y Eugenio comprendió que el verdadero riesgo no era enamorarse, sino utilizar ese sentimiento como una forma más sofisticada de huir. Al despedirse, no hubo abrazos prolongados ni promesas implícitas, solo una mirada compartida que contenía tanto deseo como responsabilidad, y Eugenio regresó al hotel con una claridad dolorosa, consciente de que el romance que estaba creciendo en Iztapa no le ofrecía refugio sino desafío. Esa noche, mientras Ramiro hablaba emocionado de planes futuros que sonaban grandiosos pero imprecisos, Eugenio apenas escuchaba, concentrado en la idea de que pronto tendría que tomar decisiones que ya no podían postergarse, y al acostarse volvió a escribir, esta vez con mayor firmeza, reconociendo por primera vez que no quería seguir viviendo en una versión reducida de sí mismo, que el miedo a cambiar había sido su mayor constante, y que quizá el verdadero acto de valentía no consistía en empezar algo nuevo, sino en cerrar con honestidad lo que ya no funcionaba. Iztapa, con su belleza persistente y su calma engañosa, seguía cumpliendo su papel de catalizador silencioso, empujándolo hacia un punto donde ya no bastaba con sentirse distinto, donde tendría que elegir entre regresar a la comodidad conocida o aceptar la incertidumbre de una vida más coherente con quien estaba empezando a ser, y con esa certeza inquietante, Eugenio cerró los ojos, sabiendo que los días siguientes pondrían a prueba no solo su relación con Laura, sino la relación más compleja y postergada de todas, la que tenía consigo mismo. El quinto día se presentó con una sensación de urgencia contenida, como si algo invisible estuviera apretando lentamente el reloj interno de Eugenio, recordándole que el tiempo en Iztapa no era infinito y que cada conversación, cada paseo y cada silencio estaban acumulando un peso que pronto exigiría una resolución, y al despertar sintió por primera vez el deseo contradictorio de que el viaje se alargara indefinidamente y, al mismo tiempo, de que terminara pronto para no seguir viviendo en ese estado suspendido que resultaba tan estimulante como agotador. Ramiro ya estaba despierto, hablando por teléfono con entusiasmo exagerado sobre un supuesto ascenso que nunca terminaba de concretarse, y Eugenio lo observó con una mezcla de cariño y distancia, reconociendo en él una versión más joven y ruidosa de sí mismo, alguien que todavía creía que el futuro se resolvería solo con optimismo y palabras rápidas, y esa observación le produjo una ternura melancólica, como si estuviera viendo una fotografía antigua de alguien que ya no era. Decidió salir temprano, buscando el aire del mar como una forma de ordenar sus pensamientos, y mientras caminaba por la playa se dio cuenta de que ya no miraba el paisaje con la fascinación inicial del turista improvisado, sino con una familiaridad tranquila, como si ese lugar hubiera comenzado a integrarse en su mapa emocional, y esa idea lo inquietó más de lo que esperaba. Encontró a Laura más tarde, sentada bajo la sombra de una palmera, revisando unos documentos que parecían relacionados con su trabajo, y al acercarse notó en ella una concentración distinta, una seriedad que contrastaba con la ligereza de los días anteriores, y supo de inmediato que algo había cambiado. Se saludaron con afecto contenido, y Laura le explicó que había recibido un mensaje confirmando que la oferta de trabajo seguía en pie, pero que necesitaban una respuesta en pocos días, y esa noticia cayó entre ellos como una piedra silenciosa, no por sorpresa, sino por la claridad con la que delimitaba el tiempo que les quedaba. Caminaron juntos sin rumbo fijo, hablando de la forma en que las decisiones importantes suelen presentarse en los momentos menos convenientes, cuando uno empieza a sentirse cómodo en la incertidumbre, y Eugenio se encontró compartiendo pensamientos que hasta entonces solo había escrito en su libreta,
confesando que por primera vez en años se sentía despierto, pero también asustado. Porque ese despertar implicaba aceptar todo lo que había evitado enfrentar, desde su matrimonio hasta su propia mediocridad autoimpuesta. Laura lo escuchó con atención, sin romantizar sus dudas ni minimizar sus miedos. Y le dijo con una honestidad que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas que ella no esperaba que él tomara decisiones por ella ni que cambiara su vida de manera impulsiva. Que lo que estaba ocurriendo entre ellos tenía sentido precisamente porque no era una fantasía desconectada de la realidad, sino un reflejo de lo que ambos necesitaban cuestionar. Esa claridad, lejos de enfriar el vínculo, lo profundizó. Porque Eugenio comprendió que no se trataba de una historia de escape ni de una aventura pasajera, sino de un encuentro que estaba funcionando como un espejo incómodo pero necesario. Pasaron la tarde juntos en un ritmo más lento, compartiendo una comida sencilla, observando el ir y venir de la gente sin necesidad de llenar cada minuto con palabras. Y en ese silencio compartido Eugenio sintió una cercanía más intensa que cualquier gesto explícito, una intimidad basada en la aceptación de las dudas mutuas. Sin embargo, al caer la noche, la realidad volvió a imponerse con fuerza, y mientras caminaban de regreso, Eugenio recibió una llamada de Silvia, inesperada y directa, preguntándole si podían hablar con calma cuando regresara, porque sentía que algo estaba cambiando entre ellos y necesitaba entender qué estaba pasando, y esa llamada, breve pero cargada de significado, lo dejó sin palabras durante varios minutos después de colgar. Laura notó de inmediato el cambio en su expresión, y Eugenio le contó lo ocurrido sin adornos ni evasivas, y ella asintió con una comprensión que no era complaciente, sino firme, recordándole que las decisiones que se evitan no desaparecen, solo se transforman en conflictos más complejos. Se despidieron esa noche con un abrazo más largo que los anteriores, no como una promesa sino como un reconocimiento de lo que estaban compartiendo, y Eugenio regresó al hotel con una sensación de vértigo controlado, consciente de que el tiempo de la ambigüedad se estaba agotando. En la habitación, Ramiro dormía profundamente, y Eugenio se sentó una vez más a escribir, esta vez no solo para desahogarse, sino para intentar entender qué quería realmente, dándose cuenta de que el romance en Iztapa no se trataba solo de Laura ni de una posible nueva vida, sino de la necesidad urgente de dejar de postergar decisiones bajo la excusa del miedo. Y mientras escribía comprendió que, por primera vez, no se sentía víctima de las circunstancias, sino responsable de lo que vendría. Cerró la libreta con una mezcla de temor y determinación, sabiendo que los días siguientes no le permitirían seguir navegando en la indefinición, porque tanto Laura como Silvia, y sobre todo él mismo, estaban a punto de exigir respuestas que ya no podían aplazarse, y con esa certeza inquietante se quedó mirando la oscuridad, consciente de que el verdadero viaje que había comenzado en Iztapa apenas estaba entrando en su tramo más difícil y más honesto. El sexto día comenzó con una sensación de inevitabilidad que Eugenio no pudo sacudirse ni siquiera al abrir la ventana y dejar que el aire salado llenara la habitación, porque ya no se trataba solo de emociones difusas o intuiciones vagas, sino de una certeza creciente de que estaba llegando a un punto donde seguir aplazando decisiones sería una forma activa de mentirse, y esa conciencia lo acompañó mientras se preparaba con movimientos lentos, casi ceremoniales, como si cada gesto cotidiano tuviera ahora un peso simbólico distinto. Ramiro salió temprano, emocionado por una supuesta reunión con un supervisor que nunca parecía concretarse, dejándolo solo con sus pensamientos, y Eugenio agradeció ese silencio, porque le permitió releer lo que había escrito la noche anterior, reconociendo en esas páginas una voz que no era del todo nueva pero que había estado silenciada durante demasiado tiempo, una voz que hablaba con torpeza pero con una honestidad que ya no podía ignorar. Decidió buscar a Laura sin un plan claro, no para exigir respuestas ni para dramatizar la situación, sino simplemente porque sentía que necesitaba verla, y la encontró caminando por una zona menos concurrida de la playa, con una expresión pensativa que reflejaba su propio estado interno, como si ambos estuvieran sincronizados en una frecuencia silenciosa. Se saludaron con una cercanía que ya no necesitaba justificación, y comenzaron a caminar juntos sin rumbo, dejando que el sonido del mar marcara el ritmo de una conversación que avanzó con cuidado, abordando temas que hasta entonces habían orbitado sin aterrizar del todo. Laura le habló con mayor profundidad de la vida que había construido, de las decisiones que había tomado con convicción y de aquellas que había aceptado por inercia, confesando que la oferta de trabajo la obligaba a preguntarse si estaba viviendo según sus propios términos o simplemente cumpliendo expectativas ajenas. Y Eugenio escuchó reconociendo en sus palabras un reflejo incómodo de sí mismo, entendiendo que lo que los unía no era una coincidencia romántica, sino una crisis compartida de
¿Sentido? En un momento de silencio prolongado, Eugenio le dijo algo que había evitado hasta entonces. Que no quería usar lo que estaba ocurriendo entre ellos como una excusa para no enfrentar su matrimonio. Que sabía que debía hablar con Silvia con una honestidad que nunca antes se había permitido. Independientemente de lo que pasara después, y Laura recibió esa confesión con un respeto evidente, agradeciendo que no intentara simplificar la situación ni convertirla en una narrativa fácil. Pasaron la tarde juntos en una calma distinta, menos idealizada y más consciente, compartiendo recuerdos de infancia, hablando de los miedos que se arrastran desde joven y que muchas veces determinan decisiones adultas sin que uno lo note. Y Eugenio se dio cuenta de que ya no estaba intentando impresionar ni esconderse, que podía mostrarse vulnerable sin sentir que estaba perdiendo algo, y esa sensación, aunque incómoda, le resultó profundamente liberadora. Al caer la tarde, Laura le dijo que había decidido aceptar la oferta de trabajo, no como una huida, sino como un acto de coherencia consigo misma. Y aunque esa noticia le provocó a Eugenio una punzada de tristeza inmediata, también sintió un respeto profundo por su claridad, comprendiendo que ese gesto representaba exactamente lo que ambos estaban aprendiendo en Iztapa: la importancia de elegir con honestidad aunque el resultado no fuera cómodo. Caminaron en silencio durante un buen rato después de esa revelación, dejando que las emociones se asentaran sin intentar resolverlas de inmediato. Y Eugenio entendió que el romance que estaban viviendo no necesitaba un final convencional para haber sido significativo, porque ya había cumplido una función esencial: obligarlos a mirarse sin máscaras. Esa noche, Eugenio decidió llamar a Silvia, no para discutir ni para tomar decisiones definitivas, sino para hablar con una sinceridad que nunca antes había practicado, y aunque la conversación fue tensa y llena de silencios difíciles, también estuvo marcada por una claridad nueva, por el reconocimiento mutuo de que algo se había desgastado y necesitaba ser revisado sin reproches automáticos. Colgó con el corazón acelerado y una sensación de vulnerabilidad extrema, consciente de que había cruzado un umbral del que no podía regresar intacto, y al sentarse a escribir una vez más, comprendió que el verdadero romance de Iztapa no había sido una historia de amor convencional, sino el proceso doloroso y necesario de dejar de traicionarse a sí mismo. Miró por la ventana antes de dormir, observando las luces lejanas reflejarse en el mar, y supo que los días que quedaban serían decisivos, no porque prometieran un desenlace perfecto, sino porque le exigirían sostener esa honestidad recién descubierta incluso cuando ya no tuviera el paisaje paradisíaco como refugio, y con esa mezcla de miedo, gratitud y determinación, Eugenio cerró los ojos, consciente de que el viaje estaba entrando en su fase más exigente, aquella donde las decisiones dejan de ser abstractas y comienzan a definir quién eres realmente. El séptimo día amaneció con una ligereza engañosa, como si el mundo insistiera en ofrecer una normalidad amable justo cuando Eugenio sentía que todo estaba en proceso de reconfiguración interna, y al despertar tuvo la impresión de que había dormido poco y profundamente al mismo tiempo, una paradoja similar a la que estaba viviendo, donde el cansancio emocional convivía con una claridad inédita que no sabía si agradecer o temer. Se levantó sin prisa, consciente de que ya no tenía sentido correr detrás de una rutina que pronto dejaría de existir, y mientras se preparaba recordó fragmentos de la conversación con Silvia de la noche anterior, silencios largos, frases incompletas, una tristeza compartida que no se transformó en discusión, sino en una aceptación incómoda de que algo debía cambiar aunque ninguno supiera todavía cómo. Salió del hotel con la sensación de estar atravesando los últimos días de una versión de sí mismo, y caminó hacia la playa con un ánimo sereno, distinto al vértigo de jornadas anteriores, porque por primera vez no estaba huyendo de una decisión, sino acompañándola mientras tomaba forma. Encontró a Laura más tarde, sentada cerca del agua, observando el horizonte con una calma que parecía recién estrenada, y al verla sintió una mezcla de cercanía y despedida que no necesitó palabras para expresarse, porque ambos sabían que el tiempo compartido estaba entrando en una etapa distinta, menos intensa pero más consciente. Se saludaron con naturalidad, sin dramatismos, y comenzaron a caminar como lo habían hecho desde el primer día, dejando que la conversación fluyera sin la urgencia de definirlo todo, hablando de planes inmediatos, de trámites pendientes, de los detalles prácticos que suelen acompañar las grandes decisiones y que, paradójicamente, ayudan a hacerlas reales. Laura le contó que ya había enviado el correo de aceptación formal y que, al hacerlo, había sentido una calma inesperada, no una euforia desbordada sino una tranquilidad firme, como si finalmente estuviera alineando sus acciones con algo que llevaba tiempo intuyendo. Y Eugenio la escuchó con una mezcla de orgullo y melancolía, reconociendo que esa claridad era exactamente lo que él estaba buscando para sí mismo.
Pasaron la mañana juntos sin prisas, compartiendo un desayuno sencillo, observando a otras personas que parecían vivir vacaciones despreocupadas sin sospechar las pequeñas revoluciones internas que se estaban gestando a su alrededor. Y Eugenio se dio cuenta de que ya no sentía celos de esa ligereza ajena, porque había descubierto que incluso la tranquilidad más estable puede esconder una forma de renuncia silenciosa. En un momento de quietud, Laura le preguntó qué pensaba hacer al regresar, no como una exigencia sino como una curiosidad genuina, y Eugenio respondió con una honestidad que todavía le resultaba nueva, diciendo que no lo sabía todo, pero que estaba decidido a no volver a la misma inercia, que hablaría con Silvia sin evasivas y que, independientemente del resultado, intentaría construir una vida menos basada en la costumbre y más en la elección consciente, y al decirlo sintió que esas palabras, pronunciadas en voz alta, adquirían un peso real, como un compromiso tácito consigo mismo. Laura sonrió con una mezcla de alivio y respeto, diciéndole que eso era más de lo que muchas personas se atrevían a hacer en toda una vida, y ese reconocimiento, sencillo pero sincero, lo conmovió más de lo que esperaba. La tarde avanzó entre recuerdos compartidos, repasando momentos de los días anteriores con una nostalgia anticipada, riéndose de anécdotas pequeñas que ya se sentían importantes. Y Eugenio comprendió que el valor de lo vivido no dependía de su duración ni de un desenlace romántico convencional, sino de la forma en que había modificado su percepción de sí mismo. Al caer la tarde, se sentaron a observar el atardecer en silencio, permitiéndose sentir la tristeza sin convertirla en tragedia, aceptando que algunas conexiones están destinadas a ser intensas precisamente porque no buscan prolongarse artificialmente, y en ese silencio Eugenio sintió una gratitud profunda, no solo hacia Laura, sino hacia el proceso completo que lo había llevado hasta ahí. Al despedirse esa noche, el abrazo fue largo pero sereno, sin promesas implícitas ni dramatismos innecesarios, y ambos supieron que ese gesto contenía todo lo que necesitaba decirse en ese momento, un reconocimiento mutuo de lo compartido y de los caminos que comenzaban a separarse. Eugenio regresó al hotel con una sensación de cierre parcial, consciente de que aún quedaban conversaciones difíciles y decisiones por tomar, pero también de que ya no estaba paralizado por el miedo, y al sentarse a escribir una vez más, lo hizo sin urgencia ni ansiedad, describiendo no solo los hechos sino la transformación silenciosa que había ocurrido en su interior. Antes de dormir, miró el reflejo de las luces sobre el mar y pensó que Iztapa, más que un lugar, había sido un espacio de tránsito, un territorio emocional donde había aprendido que el verdadero romance no siempre culmina en una historia compartida, sino en la capacidad de regresar a uno mismo con mayor honestidad, y con esa convicción tranquila. Cerró los ojos, preparado para enfrentar los días que vendrían con una claridad que ya no dependía del paisaje, sino de una decisión interna que había comenzado, por fin, a consolidarse. El octavo día amaneció con una sensación de despedida anticipada que Eugenio no pudo ignorar ni siquiera cuando intentó distraerse con tareas rutinarias, porque ya no quedaban muchos espacios vacíos donde esconder lo que sentía, y esa conciencia le dio a cada gesto cotidiano un tono distinto, más lento y deliberado, como si estuviera viviendo los últimos capítulos de una historia que no quería apresurar aunque supiera que su final se acercaba. Se levantó temprano y salió a caminar sin rumbo fijo, permitiéndose observar Iztapa con una mirada menos emocional y más reflexiva, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los vendedores acomodando sus puestos con paciencia mecánica, los trabajadores del hotel repitiendo rutinas que parecían inamovibles, los turistas desayunando con la despreocupación de quien sabe que pronto regresará a otra vida, y en esa observación Eugenio entendió que el verdadero cambio que estaba experimentando no tenía que ver con el lugar, sino con la forma en que él se posicionaba frente a lo que veía. Se encontró con Laura más tarde, no por coincidencia sino por un acuerdo implícito que ninguno había verbalizado, y la conversación comenzó con una naturalidad serena, como si ambos hubieran aceptado que ya no necesitaban fingir entusiasmo constante ni dramatizar cada encuentro, porque lo esencial ya había sido dicho y ahora solo quedaba acompañar ese cierre con honestidad. Hablaron de recuerdos concretos, de escenas que se habían vuelto significativas en pocos días, del primer encuentro torpe, de las caminatas largas, de las conversaciones que habían desbordado expectativas, y Eugenio se dio cuenta de que podía recordar todo eso sin sentir la urgencia de retenerlo, como si finalmente hubiera aprendido que algunas experiencias no se poseen, solo se agradecen. Laura le contó que estaba organizando su regreso, haciendo listas prácticas que le ayudaban a aterrizar emocionalmente la decisión tomada, y Eugenio reconoció en ese gesto una forma sana de enfrentar el cambio, no negando la emoción, pero tampoco dejándose arrastrar por ella,
Y ese equilibrio lo inspiró más de lo que estaba dispuesto a admitir en voz alta. Pasaron parte del día separados, cada uno atendiendo asuntos pendientes. Y esa distancia breve confirmó algo que ambos intuían, que la conexión no dependía de la presencia constante, sino de una comprensión mutua que ya estaba establecida. Y Eugenio aprovechó ese tiempo para llamar nuevamente a Silvia, esta vez con una disposición distinta, menos defensiva y más abierta, y aunque la conversación fue compleja y cargada de emociones contradictorias, también estuvo marcada por una claridad que nunca antes habían compartido, reconociendo ambos que el problema no era un error puntual ni una falta de cariño, sino una acumulación de silencios y renuncias que habían ido desgastando la relación. Colgó sintiéndose agotado pero extrañamente en paz, consciente de que no había soluciones inmediatas, pero también de que había dado un paso necesario que ya no podía deshacer. Por la tarde volvió a encontrarse con Laura, y sin necesidad de detallar cada palabra, compartió la sensación de haber hablado desde un lugar más honesto, y Laura lo escuchó con una atención que no buscaba influir ni consolar en exceso, sino simplemente acompañar ese proceso, y Eugenio comprendió que esa forma de estar presente, sin intentar dirigir el resultado, era una de las cosas que más había valorado desde el inicio. Caminaron juntos por última vez hacia una zona tranquila de la playa, sentándose a observar el mar con una calma que no necesitaba ser interrumpida. Y en ese silencio Eugenio pensó en la palabra romance una vez más, entendiendo que lo que había vivido no encajaba en la definición convencional, porque no había promesas de futuro compartido ni planes concretos, pero sí una transformación profunda que le había devuelto una parte de sí mismo que creía perdida. Al caer la tarde, Laura le dijo que al día siguiente se marcharía temprano, y esa confirmación, aunque esperada, le produjo una tristeza suave, no devastadora. Una tristeza adulta que reconoce el valor de lo vivido sin exigir que continúe a cualquier costo. Y Eugenio agradeció internamente haber llegado a ese punto sin resentimiento ni reproches. Se despidieron con una conversación larga y sincera, repasando lo que cada uno se llevaba de ese encuentro, no como un balance frío, sino como un reconocimiento mutuo de lo que había cambiado. Y Eugenio se dio cuenta de que ya no necesitaba que Laura se quedara para validar su proceso, porque lo que había comenzado en Iztapa ya estaba integrado en su manera de verse a sí mismo. Esa noche, de regreso en el hotel, Ramiro hablaba animado sobre nuevas oportunidades que sonaban tan imprecisas como siempre, y Eugenio lo escuchó con una paciencia distinta, sin ironía ni superioridad, comprendiendo que cada persona tiene su propio ritmo y que no todos los despertares ocurren al mismo tiempo. Antes de dormir, escribió una última vez sobre Laura sin nostalgia excesiva, describiendo el encuentro como un punto de inflexión y no como una pérdida, y al cerrar la libreta sintió una determinación tranquila, la certeza de que el verdadero reto comenzaría al regresar a su vida cotidiana, lejos del mar y de las coincidencias poéticas, pero también supo que ya no regresaría siendo el mismo. Iztapa, con su belleza persistente y su calma engañosa, había cumplido su función, no como escenario de una historia romántica convencional, sino como el espacio donde Eugenio aprendió que el amor, en su forma más honesta, a veces consiste en empujar al otro a encontrarse consigo mismo, incluso si eso implica decir adiós. Y con esa comprensión serena, se dejó llevar por el sueño, preparado para el último tramo de ese viaje interior que aún no había terminado. El 9º día comenzó con un silencio distinto, un silencio que no era vacío sino conclusivo, como si el aire mismo supiera que algo importante ya había ocurrido y ahora solo quedara aceptar sus consecuencias. Con madurez, y Eugenio despertó antes de que sonara cualquier alarma, consciente de que Laura ya no estaba en la ciudad y de que esa ausencia no era un golpe abrupto sino una presencia transformada, algo que seguía acompañándolo sin ocupar espacio físico. Se levantó despacio. Recogió la libreta que había sido su confidente improvisada y la guardó en la maleta con un cuidado casi ritual, entendiendo que esas páginas no eran un recuerdo turístico sino un registro de un cambio que no quería olvidar. Cuando regresara a la rutina, y al salir del hotel sintió por primera vez que Iztapa ya no lo retenía, que su función como refugio emocional había concluido. Caminó por la playa una última vez sin buscar rostros conocidos ni encuentros fortuitos, observando el mar con una serenidad que contrastaba con la confusión de los primeros días, y en ese recorrido se dio cuenta de que ya no necesitaba que el paisaje validara lo que sentía, porque la claridad que había encontrado no dependía de la belleza externa, sino de una decisión interna que comenzaba a consolidarse. Durante la mañana cumplió con sus tareas en el hotel con una actitud distinta, menos teatral y más directa, sorprendiéndose a sí mismo al hablar con los turistas sin exageraciones ni historias inventadas, como si ya no necesitara adornar la realidad para sentirse valioso. Y esa sencillez le resultó extrañamente liberadora.
Ramiro, por su parte, seguía inmerso en planes difusos y promesas aplazadas. Pero Eugenio ya no sentía la necesidad de corregirlo ni de distanciarse con ironía. Porque había comprendido que cada persona enfrenta sus propias evasiones a su propio ritmo, y que el cambio solo ocurre cuando uno decide dejar de postergarlo. Por la tarde, Eugenio se sentó en un café discreto y llamó nuevamente a Silvia, no con la urgencia dramática de quien quiere resolverlo todo de una vez, sino con la disposición tranquila de alguien que está dispuesto a escuchar y a decir verdades incómodas sin convertirlas en reproches, y la conversación fue larga, llena de pausas y emociones contenidas, pero también marcó un punto distinto, porque por primera vez ambos hablaron de sí mismos y no solo de la relación, reconociendo que durante años habían priorizado la estabilidad sobre la honestidad, confundiendo costumbre con compromiso. Colgó sin una resolución definitiva, pero con la certeza de que el camino que se abría, aunque incierto, era más real que cualquier promesa automática de continuidad, y esa sensación lo acompañó mientras caminaba de regreso al hotel, observando a su alrededor con una distancia nueva, como si ya estuviera medio fuera de ese escenario que había sido tan determinante. Esa noche, Eugenio decidió escribir no sobre Laura ni sobre Iztapa, sino sobre el miedo, describiéndolo con una claridad que nunca antes se había permitido, reconociendo cómo había moldeado sus decisiones, sus silencios y su tendencia a conformarse con versiones reducidas de sí mismo, y al hacerlo entendió que el miedo no desaparece con grandes gestos, sino con pequeñas acciones sostenidas que lo confrontan sin dramatismo. Se dio cuenta también de que el romance que había vivido no necesitaba prolongarse ni transformarse en otra cosa, para justificar su importancia, porque ya había cumplido su propósito esencial, obligarlo a mirarse sin excusas y a asumir la responsabilidad de su propia vida emocional. Antes de dormir, Eugenio preparó su maleta con calma, consciente de que al día siguiente regresaría a un mundo que no había cambiado externamente, pero al que él volvería con una mirada distinta, menos complaciente y más exigente consigo mismo. Y esa expectativa, lejos de angustiarlo, le produjo una sensación de determinación serena. Miró por la ventana una última vez, observando el reflejo tenue de las luces sobre el mar, y comprendió que Iztapa no había sido un paréntesis para escapar de la realidad, sino un espacio de transición que le había permitido ensayar una honestidad que ahora debía sostener sin él apoyo del paisaje, y con esa convicción tranquila se acostó, sabiendo que el verdadero desafío comenzaría lejos de ahí, en los gestos cotidianos, en las conversaciones pendientes y en la coherencia entre lo que sentía y lo que haría a partir de ese momento. El viaje, aunque no había terminado oficialmente, ya había cumplido su función más profunda, y Eugenio, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir una esperanza sobria, no basada en fantasías románticas, sino en la posibilidad real de vivir con menos miedo y más verdad. El 10º día se abrió como una puerta silenciosa hacia el regreso, y Eugenio despertó con la sensación clara de que ya no estaba viviendo una experiencia, sino cerrando un ciclo que había cumplido su función con una precisión inesperada, porque todo lo que podía ocurrir en Iztapa ya había ocurrido dentro de él, y ahora solo quedaba sostener esa transformación sin el apoyo del mar ni de las coincidencias poéticas que habían marcado los días anteriores. Se levantó temprano, terminó de empacar sin prisas y observó la habitación con una distancia nueva, como si ese espacio hubiera sido el escenario de un ensayo general para una vida distinta, y aunque no sentía nostalgia intensa, sí experimentó una gratitud profunda por haber llegado hasta ese punto sin autoengaños heroicos ni finales forzados. Bajó a desayunar con Ramiro, que hablaba emocionado de quedarse más tiempo, de nuevas oportunidades vagas y de contactos prometedores que nunca parecían materializarse, y Eugenio lo escuchó con una atención serena, sin la necesidad de corregirlo ni de burlarse internamente, comprendiendo que cada persona necesita su propio ritmo para despertar, y que forzar ese proceso suele ser una forma más de evasión. Al despedirse del hotel, Eugenio agradeció al personal con una sinceridad sencilla, consciente de que ya no necesitaba dejar una impresión exagerada para sentirse visto, y ese gesto mínimo le confirmó que algo esencial había cambiado en su manera de relacionarse con el mundo. El trayecto hacia la terminal fue silencioso, y mientras observaba por la ventana los paisajes que se alejaban, Eugenio no sintió la urgencia de aferrarse a recuerdos específicos, porque sabía que lo vivido no dependía de la memoria nostálgica, sino de la forma en que influiría en sus decisiones futuras, y esa certeza le dio una calma firme que contrastaba con el nerviosismo con el que había llegado días atrás. Durante el viaje pensó en Laura sin idealizarla, reconociendo con claridad lo que había significado. No una promesa ni una posibilidad romántica a largo plazo, sino un catalizador honesto que había activado preguntas necesarias. Y al pensar en ella no sintió tristeza sino respeto,
entendiendo que algunas personas llegan a la vida para abrir puertas, no para quedarse dentro. Pensó también en Silvia, en la conversación pendiente que tendrían cara a cara, en la dificultad de sostener la honestidad sin refugios externos. Y aunque ese pensamiento le generó una inquietud inevitable, no lo paralizó, porque por primera vez sentía que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de decir la verdad, incluso si eso implicaba perder certezas que había confundido con estabilidad. Al llegar a su ciudad, el contraste fue inmediato, el ruido cotidiano, el ritmo acelerado, las responsabilidades que no se suspenden por procesos internos. Y Eugenio se dio cuenta de que la verdadera prueba comenzaba ahí, en la capacidad de integrar lo aprendido en medio de la rutina, sin convertir Iztapa en un mito inalcanzable ni en una excusa para la frustración. En casa, el reencuentro con Silvia fue contenido, sin escenas dramáticas ni reproches explosivos, pero cargado de una tensión honesta que no buscaba ser suavizada, y hablaron con dificultad, pausadamente, reconociendo ambos que algo había cambiado de forma irreversible, no por la presencia de otra persona, sino por la decisión de dejar de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Esa conversación no resolvió nada de inmediato, pero estableció un punto de partida distinto, basado en la posibilidad real de elegir, ya fuera reconstruir la relación desde un lugar más honesto o aceptar que había llegado a su fin. Y aunque la incertidumbre seguía presente, Eugenio sintió que esa ambigüedad era preferible a la comodidad anestesiante de antes. Los días siguientes transcurrieron con una intensidad discreta, sin grandes gestos ni decisiones definitivas, pero con una atención constante a las pequeñas elecciones, a la forma en que hablaba, escuchaba y se posicionaba frente a los conflictos, y Eugenio comprendió que el cambio real no ocurre en momentos épicos, sino en la repetición consciente de actos coherentes. Volvió a escribir con regularidad, no como un proyecto ambicioso ni como una vía de escape, sino como una práctica de honestidad, un espacio donde podía procesar lo que sentía sin adornos ni dramatismos. Y esa escritura, sencilla y constante, se convirtió en un ancla que lo mantenía conectado con la claridad que había descubierto en Iztapa. En algún momento, recibió un mensaje de Laura, breve y sincero, compartiendo que su nueva etapa había comenzado con desafíos y entusiasmo, y Eugenio respondió con el mismo tono, sin promesas ni nostalgias excesivas, celebrando el camino elegido por ambos, y al hacerlo sintió que ese intercambio cerraba el ciclo de manera definitiva y saludable. Mirando hacia atrás, comprendió que el romance en Iztapa no había sido una historia de amor tradicional, sino una experiencia de confrontación y reconocimiento, una pausa necesaria para recalibrar su relación consigo mismo y con los demás. Y al aceptar eso sin resentimiento ni idealización, Eugenio sintió que estaba listo para continuar, no con respuestas absolutas, sino con una disposición distinta frente a la vida. La transformación no era completa ni perfecta, pero era real, y eso bastaba, porque había aprendido que vivir con honestidad no garantiza finales felices, pero sí evita la acumulación silenciosa de renuncias que terminan por vaciarlo todo. Y con esa comprensión sobria, Eugenio siguió adelante, sabiendo que el verdadero legado de Iztapa no era un recuerdo romántico, sino una manera más consciente de habitar su propia existencia. El 11º tramo de esta historia no comenzó con un acontecimiento espectacular, sino con una serie de días aparentemente normales que, para Eugenio, tenían un peso distinto porque ya no los atravesaba en piloto automático, y esa diferencia, aunque sutil, transformaba cada gesto cotidiano en una pequeña prueba de coherencia, como si la vida le estuviera preguntando constantemente si lo aprendido en Iztapa iba a quedarse como un recuerdo agradable o si realmente iba a integrarse en su forma de estar en el mundo. Las mañanas se volvieron más silenciosas, no por falta de diálogo con Silvia, sino porque ambos estaban aprendiendo a hablar desde otro lugar, uno menos defensivo y menos cargado de reproches acumulados. Y aunque esa comunicación nueva era torpe y a veces incómoda, Eugenio percibía en ella una honestidad que nunca habían practicado con verdadera constancia. No se trataba de reconstruir automáticamente la relación ni de decidir de inmediato una separación definitiva, sino de desmontar poco a poco la maquinaria de la costumbre que los había mantenido juntos sin preguntarse demasiado por qué, y ese proceso, lejos de ser romántico o heroico, resultaba agotador en su sencillez, porque exigía presencia constante y una atención que no podía delegarse. Eugenio comenzó a notar cuánto de su antigua vida estaba sostenido por la evasión, por respuestas rápidas, bromas oportunas y silencios estratégicos, y al intentar actuar de forma distinta se enfrentó a una resistencia interna inesperada, como si una parte de él añorara la comodidad de no hacerse preguntas. Y esa contradicción le recordó que el cambio real no elimina el deseo de volver atrás, solo enseña a no obedecerlo automáticamente.
En el trabajo, su actitud también empezó a transformarse, no con grandes gestos ni declaraciones, sino con una manera distinta de asumir responsabilidades, dejando de fingir entusiasmo donde no lo había y expresando límites con una claridad que antes evitaba por miedo al conflicto, y aunque eso no siempre fue bien recibido, Eugenio sintió que estaba pagando un precio justo por una vida más alineada con lo que sentía. Por las noches, la escritura se convirtió en un espacio indispensable, no como refugio romántico ni como proyecto de validación externa, sino como un ejercicio de orden interno, una forma de revisar el día con honestidad, reconociendo avances mínimos y retrocesos inevitables sin caer en la autocomplacencia ni en el castigo excesivo. Pensaba en Laura de vez en cuando, no con nostalgia idealizada, sino como se piensa en alguien que cumplió un papel preciso en un momento crucial, y esa memoria ya no le provocaba conflicto, porque había dejado de usarla como comparación o como fantasía alternativa, entendiendo que lo vivido con ella no competía con su realidad presente, sino que la había iluminado desde un ángulo distinto. Silvia, por su parte, también atravesaba su propio proceso, cuestionando decisiones, rutinas y renuncias que había asumido como normales durante años, y aunque no siempre coincidían en el ritmo ni en las conclusiones, Eugenio empezó a valorar esa diferencia como una señal de respeto mutuo, porque ya no se trataba de encajar a la fuerza, sino de ver con claridad si todavía podían elegirse desde un lugar más consciente. Hubo discusiones difíciles, silencios incómodos y momentos en los que la tentación de volver a la dinámica anterior apareció con fuerza, pero esta vez Eugenio no interpretó esos tropiezos como fracasos, sino como parte inevitable de un proceso que no prometía comodidad inmediata, y esa perspectiva le permitió sostener el esfuerzo sin dramatizarlo. En medio de esa transformación lenta, comenzó a notar pequeños cambios en su manera de percibir el tiempo, menos ansiedad por adelantarse a los resultados y más disposición a habitar el presente con sus contradicciones, como si Iztapa le hubiera enseñado que no todas las historias necesitan resolverse de inmediato para tener sentido. A veces, al caminar por la ciudad, recordaba el sonido del mar y la luz de los atardeceres, no como un anhelo de escape, sino como un recordatorio interno de la claridad que había alcanzado, una referencia íntima a la que podía volver sin necesidad de desplazarse físicamente. Entendió también que el romance que había vivido no había terminado realmente en la despedida, sino que continuaba de una forma menos visible, manifestándose en cada decisión donde elegía la honestidad sobre la comodidad, y esa idea le dio una perspectiva más amplia, porque dejó de medir la importancia de las experiencias por su duración o intensidad, y empezó a valorarlas por su capacidad de generar cambios reales y sostenibles. Hacia el final de esos días, Eugenio y Silvia llegaron a una conversación clave, no definitiva pero sí reveladora, en la que ambos reconocieron que el futuro no podía construirse sobre la inercia, y aunque no tomaron una decisión final, aceptaron que cualquier camino que eligieran tendría que basarse en una elección consciente y no en el miedo a quedarse solos o a fracasar, y esa admisión, aunque no cerraba la historia, la colocaba en un terreno más honesto. Eugenio se dio cuenta entonces de que el mayor aprendizaje de Iztapa no había sido el valor de empezar algo nuevo, sino el coraje de sostener una transformación sin aplausos ni paisajes inspiradores, en medio de lo cotidiano, donde el cambio no se siente épico sino necesario, y al reconocer eso sintió una calma profunda, no eufórica, pero firme. El 11º capítulo de su proceso no ofrecía un desenlace claro ni una promesa de felicidad inmediata, pero sí confirmaba algo esencial, que había dejado de vivir a la deriva, reaccionando a las circunstancias, y había empezado, por fin, a asumir la autoría de su propia vida, incluso sabiendo que esa autoría implicaba dudas, errores y decisiones difíciles, y con esa conciencia madura, Eugenio continuó avanzando, preparado para enfrentar el último tramo de esta historia sin idealizaciones, con la honestidad como única guía real. El último movimiento de esta historia no llegó con una escena grandilocuente ni con una frase definitiva capaz de ordenar todo el pasado, sino con una mañana común en la que Eugenio despertó consciente de que ya no estaba esperando nada extraordinario para sentirse en paz, y esa certeza, discreta pero firme, marcó el cierre real de un proceso que había comenzado como una huida ligera y había terminado convirtiéndose en una reconfiguración profunda de su manera de habitar la vida. El tiempo transcurrido desde su regreso de Iztapa había sedimentado las emociones, permitiéndole observarlas sin urgencia, y en esa calma descubrió que muchas de las preguntas que antes lo angustiaban habían perdido su carácter amenazante, no porque tuvieran respuestas claras, sino porque ya no definían su valor personal ni su capacidad de avanzar. La relación con Silvia había llegado a un punto de honestidad irreversible, y aunque ambos comprendían que ese nivel de claridad no garantizaba continuidad,
También sabían que cualquier decisión tomada desde ahí sería más respetuosa que todas las permanencias anteriores, sostenidas por miedo o comodidad, y esa aceptación mutua, aunque dolorosa en algunos momentos, les permitió cerrar ciclos emocionales sin necesidad de culpas ni dramatismos. Eugenio entendió que amar no siempre implica quedarse y que irse, cuando se hace desde la verdad. También puede ser una forma de cuidado, y esa idea, que antes le habría parecido egoísta, ahora se le revelaba como una expresión de responsabilidad emocional que había aprendido a valorar. El recuerdo de Laura permanecía, pero ya no ocupaba un lugar central ni funcionaba como un ideal alternativo, sino como un símbolo de una versión de sí mismo que había despertado en un contexto específico y que ahora debía integrarse sin depender de esa presencia, y al pensar en ella lo hacía con gratitud serena, sin nostalgia ni expectativas, reconociendo que algunas personas no llegan para quedarse, sino para abrir puertas internas que uno debe atravesar solo. La escritura continuó acompañándolo, no como un proyecto literario formal ni como una promesa de reconocimiento, sino como una práctica íntima de claridad, un espacio donde podía revisar sus decisiones, aceptar sus contradicciones y reafirmar su compromiso con una vida menos automática, y en esas páginas descubrió que el verdadero romance que había vivido no era con una persona ni con un lugar, sino con la posibilidad de ser honesto consigo mismo sin adornos ni excusas. Poco a poco, Eugenio empezó a reorganizar aspectos concretos de su vida, desde su trabajo hasta sus relaciones sociales, estableciendo límites más claros y eligiendo con mayor cuidado dónde invertir su energía emocional, y aunque ese proceso implicó incomodidades y pérdidas, también le ofreció una sensación de coherencia que nunca antes había experimentado de manera sostenida. Aprendió a tolerar el silencio sin llenarlo de distracciones, a reconocer sus miedos sin dejar que dirigieran sus decisiones y a aceptar que la estabilidad auténtica no es ausencia de conflicto, sino la capacidad de enfrentarlo sin traicionarse, y esa comprensión se convirtió en el eje de su nueva manera de estar en el mundo. Iztapa, con sus playas y atardeceres, dejó de ser un recuerdo idealizado para transformarse en un punto de referencia interno, una metáfora personal de ese momento en el que se permitió detenerse y mirarse sin filtros, y aunque sabía que no necesitaba regresar físicamente para reconectar con lo vivido allí, conservó la conciencia de que, en cualquier instante, podía elegir esa misma honestidad en medio de lo cotidiano. Al cerrar este ciclo, Eugenio no se sintió transformado en alguien completamente distinto, sino más bien reconciliado con partes de sí mismo que había postergado durante años, y esa reconciliación, lejos de ser espectacular, se manifestó en pequeños gestos diarios, en decisiones coherentes y en una atención más cuidadosa a lo que sentía y necesitaba. Comprendió finalmente que el romance más duradero no es el que promete eternidad, sino el que deja una huella capaz de reordenar la vida desde dentro, y con esa convicción tranquila aceptó que esta historia no necesitaba un final perfecto para ser completa, porque su verdadero cierre estaba en la capacidad de Eugenio de continuar viviendo con menos miedo, más presencia y una honestidad que, aunque exigente, se había convertido en su forma más auténtica de libertad.